Nadie en ese pueblo entendía por qué el hombre más poderoso había decidido acercarse a la mujer que todos despreciaban. Hasta que la verdad salió a la luz, y ya era demasiado tarde para ignorarla. Porque durante años, la vieron pasar sin mirarla. La juzgaron sin conocerla. La señalaron sin detenerse un segundo a entender su historia. Y aún así, nunca imaginaron que sería precisamente ella la que les daría la lección más grande de sus vidas. Mariela caminaba como todos los días, con la mirada baja, como si el suelo fuera el único lugar seguro donde podía descansar los ojos. El sol caía con fuerza sobre su espalda, y el calor parecía pegarse a su piel como un recordatorio constante de lo dura que era su realidad. Cada paso levantaba polvo. Cada paso, también levantaba murmullos. No necesitaba voltear para saberlo. Ya conocía esas voces. Risas disfrazadas. Comentarios envenenados. Palabras que no se decían de frente, pero que siempre encontraban la forma de alcanzarla. La viuda insignificante. Ese era su nombre ahora. No Mariela. No madre. No mujer. Solo un apodo. Un peso más que cargar. Apretó la bolsa contra su pecho, como si con eso pudiera proteger lo poco que tenía. Dentro llevaba lo básico, un poco de maíz, sal y un pequeño jabón que debía durar más de lo que realmente podía. Porque en su vida, todo tenía que durar más. Más el dinero. Más la comida. Más la fuerza. 5 años atrás, su vida había cambiado en un solo instante. Un accidente. Una noticia que llegó sin aviso, y que se llevó todo lo que conocía. Su esposo. Desde ese día, no hubo tiempo para el dolor. La tristeza tuvo que esperar, porque el hambre no lo hacía. Al día siguiente del entierro, ya estaba trabajando. Lavando ropa que no era suya. Limpiando casas donde la miraban como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera menos. Cosiendo hasta que sus dedos dolían, hasta que sus ojos ardían. Y aún así, nunca era suficiente. Pero había algo que nunca hizo. Nunca pidió ayuda. No porque no la necesitara, sino porque entendió muy pronto que en ese lugar, pedir ayuda era abrir la puerta a más desprecio. Así que aprendió a resistir. En silencio. Ese día, al cruzar la plaza, las vio. Las mismas mujeres de siempre. Bien vestidas. Bien peinadas. Seguras. La miraron y sonrieron. Pero no era una sonrisa amable. Era una de esas sonrisas que buscan herir sin necesidad de palabras. Una de ellas soltó una risa más fuerte, exagerada. No hacía falta escuchar más. Mariela bajó un poco más la mirada y siguió caminando. Había aprendido algo con los años. Responder solo empeoraba las cosas. El camino a casa era largo, seco, casi tan silencioso como su propia vida. A los lados, la tierra parecía muerta. Arbustos secos, piedras sueltas, un paisaje que parecía reflejar exactamente cómo se sentía por dentro. Pero al fondo, había algo distinto. Su hijo. Diego. Esperándola con una cubeta de agua, como si eso fuera su forma de decirle: estoy contigo. Tenía apenas 13 años, pero sus ojos ya no eran los de un niño. Eran los de alguien que había entendido demasiado pronto lo que era la vida. Unos pasos más allá, Sofía jugaba dibujando en la tierra, ajena por momentos a la dureza del mundo. Ese pequeño instante, era todo. Entraron juntos. La casa era humilde. Paredes agrietadas, techo de lámina, una mesa vieja que había visto mejores días. Pero estaba limpia. Porque Mariela podía no tener mucho. Pero lo poco que tenía, lo cuidaba con dignidad. Preparó la comida. Tortillas. Frijoles. Agua. Nada más. Nadie se quejó. Porque cuando se ha vivido la escasez, se aprende a agradecer lo poco. Después de comer, salió al patio a lavar ropa. El sol seguía alto. El calor no daba tregua. Todo parecía igual. Hasta que lo sintió. Esa sensación, extraña. Esa que aparece cuando sabes que alguien te está mirando. Levantó la vista. No había nadie cerca. Pero a lo lejos. Un hombre.
de pie, observándola. Y no era la misma mirada de siempre. No había burla. No había desprecio. No había lástima. Había atención. Y ese pequeño detalle cambió algo dentro de ella. Porque cuando alguien te mira de verdad, aunque sea por un segundo, algo despierta. Días después, cuando el sol comenzaba a esconderse y el aire se volvía un poco más fresco, escuchó algo acercándose. El sonido firme de un caballo. Se detuvo. Su corazón empezó a latir más rápido, sin entender por qué. El sonido se hizo más claro, más cercano. Hasta que finalmente lo vio. El mismo hombre. Alto. Seguro. Con una presencia que no necesitaba imponerse, porque ya lo hacía por sí sola. Se detuvo frente a su casa. La miró. Y habló. Buenas tardes. Mariela sintió algo extraño. Porque nadie le hablaba así. Buenas tardes, respondió, con cierta duda. ¿Usted vive aquí? Sí, con mis hijos. Mi nombre es Alejandro, la he visto varias veces. El nombre cayó como un peso. Alejandro. El hombre más respetado del pueblo. El que todos admiraban. El que nadie cuestionaba. Y estaba ahí. Frente a ella. Pero lo que dijo después fue lo que realmente lo cambió todo. Solo quería conocerla, saber quién es la mujer que sigue firme, aunque todos intenten hacerla caer. Silencio. Mariela no supo qué decir. Porque nadie, absolutamente nadie, había visto eso en ella. Nadie había reconocido su fuerza. Nadie había puesto en palabras lo que llevaba años sosteniendo en silencio. Y en ese momento, algo dentro de ella se quebró. Pero no de dolor. De reconocimiento. Alejandro no pidió nada. No insinuó nada. Solo se despidió y se fue. Pero dejó algo imposible de ignorar. Una sensación nueva. La sensación de ser vista. Desde ese día, todo empezó a cambiar. No de golpe. No de forma evidente. Pero sí, profundamente. Las miradas del pueblo ya no eran iguales. Seguían los murmullos. Pero ahora había algo más. Curiosidad. Incomodidad. Duda. Porque cuando alguien importante cambia la forma en la que mira a alguien, los demás no tienen más opción que cuestionarse. Días después, encontró una caja en la puerta de su casa. La abrió con cuidado. Dentro había agujas, hilos, herramientas para coser. Cosas simples. Pero para ella, eran oro. No había nota. No hacía falta. Esa noche, mientras cosía, sus manos temblaban levemente. No por el cansancio, sino por lo que empezaba a entender. Alguien la estaba viendo. Pero no por lo que le faltaba, sino por lo que era. Y eso lo cambió todo. Porque cuando alguien reconoce tu valor, aunque tú lo hayas olvidado, es imposible seguir siendo el mismo. Alejandro volvió. Una vez. Luego otra. Y otra más. No con prisa. No con presión. Sino con respeto. Se sentó a comer con ellos. Jugó con sus hijos. Ayudó a reparar el techo. Y eso rompió algo en el pueblo. Porque ya no era un gesto aislado. Era una decisión. Y eso despertó algo peligroso. Envidia. Las cartas comenzaron a llegar. Advertencias. Mentiras. Intentos de separarlos. Intentos de hacerla dudar. Y por un momento, casi lo logran. Porque el miedo sabe cómo disfrazarse de razón. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Y cuando salió, no dejó espacio para dudas. Un día, frente a todo el pueblo, Alejandro habló. Voy a casarme con Mariela. El silencio fue absoluto. Como si el tiempo se hubiera detenido. Las mismas personas que la ignoraban, ahora no podían dejar de mirarla. Pero esta vez, no desde arriba, sino desde la incomodidad de haberse equivocado. Las mentiras se rompieron. Los culpables quedaron expuestos. Y lo que parecía imposible, se volvió inevitable.
El día de la boda, Mariela caminó diferente. No porque su vestido fuera distinto. No porque el lugar fuera especial. Sino porque por primera vez en años. No bajó la mirada. Caminó con dignidad. Con la misma que siempre tuvo. Pero que nadie quiso ver. Cada paso borraba el pasado. Cada paso reconstruía su historia. Alejandro la miró como siempre lo había hecho. Sin superioridad. Sin lástima. Como su igual. Como su elección. Como su verdad. Y ese día, el pueblo entendió algo que nunca olvidaría. Mariela no cambió. Siempre fue esa mujer. Solo que nadie había querido verla. Tiempo después, la verdad fue aún más profunda. Documentos olvidados. Tierras que le pertenecían. Un pasado que había sido ocultado. Pero lo más importante es que nada de eso la cambió. No buscó venganza. No humilló a nadie. Porque ya no lo necesitaba. Había entendido algo mucho más grande. El verdadero valor no depende de quien te reconoce. Depende de que tú nunca olvides quién eres, incluso cuando nadie más lo hace. Y ahora dime, ¿cuántas veces has dudado de tu propio valor? ¿Solo porque otros no supieron verlo?